Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Mira, el tratado entra en vigor el 1 de julio, sí o sí. Es decir, su entrada en vigor ya no depende de nada que se apruebe en el legislativo. Sí. Porque ya los gobiernos notificaron, estuvieron de acuerdo y conforme a las reglas del propio tratado ya va a entrar en vigor. Pero México, al igual que los otros países, todavía tienen un largo proceso de implementación del tratado que hacer, que tiene que ver con cosas legislativas, pero también con medidas administrativas, reglamentos, regulaciones y prácticas. ¿Son 6 leyes? En México, el primer paquete es de 6 leyes. Ajá. Que ha presentado el gobierno a través de sus grupos parlamentarios. 5 de ellas están en la Cámara de Senadores, una en la Cámara de Diputados, y tienen que ver con cosas que van a permitir que el tratado pueda verdaderamente desplegar, por un lado, su potencial, pero por otro lado, cumplir con las obligaciones del tratado, por ejemplo, en materia de derechos de autor, en materia de protección a la innovación industrial, o hay también una iniciativa que tiene que ver con temas penales para la grabación de obras cinematográficas. Hay otra de impuestos, otra de variedades vegetales, y estas 6 leyes están estudiándose, 5 en el Senado, 1 en diputados, y es cierto, sería deseable que cuando llegue el 1 de julio puedan ya estar en proceso de aprobación o aprobadas. Pero para esto, Claudia, tiene que convocarse un periodo extraordinario. En el Senado, supongo que en la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados. En ambos. Exacto. Ayer el senador Monreal, como presidente de la Jucupopo, le hizo la propuesta en una reunión a los coordinadores del bloque de contención de los grupos parlamentarios de PRI, PRD, PAN y Movimiento Ciudadano. Y se están construyendo los acuerdos para poder trazar la ruta que nos permita justamente acabar el proceso de análisis y aprobación de estos dictámenes en comisiones e ir a un periodo extraordinario en donde se conozca de ellos, y también en paralelo uno en diputados, que tendrán que procesarse en diputados para que ambas cámaras podamos aprobar estas leyes. ¿Esto sería cuándo? ¿El 21 de julio? Tienen hasta el 21 de julio, ¿no? No, en realidad tenemos hasta el 24 de julio. Tenemos, te voy a decir, la verdad es que la idea y lo deseable, que así lo ha planteado el gobierno y su grupo, es que estuvieran aprobadas para el 1 de julio, que entra en vigor el tratado. Hasta antes de ese momento, en este mundo, digamos, ideal de lo deseable, tenemos para construir estos acuerdos, pero estamos buscando que estos acuerdos se puedan lograr pues la semana que entra o alrededor de esos días. No hay nada definido, pero estamos trabajando en ello, entendiendo todos que lo importante es que el tratado sea una herramienta para lograr una reactivación económica más rápido, y por eso nos interesa construir estos acuerdos y avanzar en aprobar las leyes que nos van a permitir aprovechar todo el potencial del tratado. Ahorita son 6, pero posteriormente serán más adecuaciones. Pero ya el tratado entra en funciones el 1 de julio, y esto, digamos, hay un periodo, hay un proceso para ajustes, estos últimos ajustes, para arrancar como es debido, pero si arranca el 1 de julio sin que eso esté listo acá, ¿no es problema mayor? ¿Se podrá ir componiendo con el tiempo? Así es, no está amarrada la entrada en vigor del tratado a la aprobación de estas leyes. Correcto. Sí es parte de los compromisos que México tiene de adecuar y homologar su legislación nacional en muchos temas a las disposiciones del tratado, pero no se estableció como una obligación que para que entrara en vigor se tendrían que aprobar estas 6 antes. Este es un paquete que el gobierno considera que es importante de inicio, pero no es contingente la entrada en vigor a su aprobación, pero estamos trabajando en ellas. Claro, pero hay mucha presión del Consejo Coordinador Empresarial, del sector privado, en el sentido de la certeza jurídica plena una vez que arranca este tratado, en el que hay muchas esperanzas. Sin duda, mira, en la Comisión Especial de Implementación del Tratado que yo presido hemos tenido reuniones
con muchos representantes del sector privado. Tuvimos una muy larga y muy buena con el Consejo Coordinador Empresarial, y ahí ellos nos han expuesto, por un lado, desde luego que es importante que vayamos haciendo este esfuerzo de homologación y de adecuación de nuestras leyes, pero que también nos tomemos el tiempo de hacerlo con un análisis adecuado y tomando en consideración el punto de vista y la sensibilidad del sector privado, que es justamente lo que hemos estado haciendo. En estas 6 leyes ha habido una comunicación muy fluida y muy plena, tanto con el gobierno, por supuesto, como con el sector privado, a través del CCE y de otros organismos e instancias de representación. Y creo que es importante porque se trata de que el tratado sí lo podamos realmente aprovechar en todo su potencial. Y para eso México tendrá que hacer adecuaciones hoy en estas 6 leyes, pero insisto, este proceso todavía va a tomar meses porque no son solo estas 6 leyes, son muchas leyes y también son reglamentos y también son regulaciones y prácticas incluso de las propias empresas que pues entrañan un esfuerzo muy grande de todo el Estado mexicano y de la sociedad en el sector privado también. Claudia, por último, permíteme preguntarte tu reacción o la reacción del llamado grupo de contención del PRI, concretamente a esta propuesta que hizo Marco Cortés del PAN de abrir espacios de coalición con el PRD, lo que queda del PRD, y con Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano ya dijo que no le interesa ir en coalición en este momento con el PAN, que su ocupación es otra, pero al PRI ni siquiera lo mencionan. ¿El PRI podría eventualmente ir en una coalición con el Partido Acción Nacional y con el PRD para buscar que Morena no obtenga la mayoría en la Cámara Federal de Diputados? Mira, eso está totalmente en la cancha del Partido Nacional. Lo que yo sí te quiero compartir, y es mi punto de vista personal, es que quienes estamos hoy en la oposición tenemos la obligación de presentarle al electorado alternativas que nos permitan recuperar un escenario de mayores equilibrios frente al Poder Ejecutivo, y que eso pasa por hacer una oferta que sea atractiva para la ciudadanía. Nosotros estamos concentrados en eso desde el legislativo y ciertamente siempre abiertos buscando coincidencias con otras fuerzas políticas, como lo hemos hecho a través del bloque de contención en el Senado. ¿Qué nos toca? Eso, presentarle alternativas a la ciudadanía y decirle, no estamos de acuerdo en este rumbo que está tomando el país, pero esta es la alternativa y quiero que la valores. Y en eso estamos. Pero no descartan eventualmente un bloque de contención electoral, digamos. Pues mira, insisto, la formalidad de eso está en la cancha del Partido Nacional, pero sí, yo correcto. Como priista y como senadora de la República he visto que nos ha funcionado encontrar coincidencias con otras fuerzas políticas para presentar un frente más amplio que le dé certidumbre y alternativas a la ciudadanía. Yo creo que no hay que descartar ningún ejercicio de buscar coincidencias para plantear un México de mayores equilibrios y un cambio de rumbo que nos dé más certidumbre y nos permita además salir más rápido del reto y los enormes problemas que nos está dejando el COVID. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.